Bueno, arrancamos con la quinta clase. Hoy vamos a hablar un poco sobre... Hoy vamos a ver cuestiones más que nada descriptivas, excepto por un tema que hace a lo que es un fenómeno que se observa en Argentina en los mercados inmobiliarios de las grandes ciudades. Salvo por eso, después la clase va a ser bastante descriptiva. No es lo que más me gusta, pero bueno, nada, me metí con este tema y quiero un poco cerrar el pantallazo. Algunas cuestiones creo que son interesantes que las vean. Y bueno, es más que nada en lo que hace a todo lo que hace a lo que denominamos calidad de vida. Y me interesa verlo más que nada para que vean qué indicadores hay y un poco cómo se distribuyen los valores de estos indicadores en el territorio nacional. Me pareció piola interesante que exista un laburo que se haya dedicado a medir departamento por departamento toda una serie de cuestiones que, más allá de lo que son los indicadores por ahí de las características poblacionales, que eso es lo que uno ve en el censo, ¿no es cierto? Cuestiones como el acceso a la salud, a la educación y demás, sino también de este trabajo, que, bueno, es el que se llama Geografía y Calidad de Vida, que ustedes lo habrán visto subido. Me resulta por ahí muy interesante y enriquecedor que se hayan tomado todo el trabajo de hacer encuestas y relevamientos de toda una serie de cuestiones que son muy cualitativas, como los amenities naturales, los amenities culturales, indicadores de delito, toda una serie de cuestiones que hacen a la calidad de vida en una dimensión geográfica. Y bueno, a los fines descriptivos, la verdad que me parece que está muy bueno. Después, tengo que serle sincero, a nivel analítico hay varios pasajes de ese trabajo que a mí no me gustan para nada. No sé por lo que dicen, sino por la carencia de profundidad analítica, que creo que no le han sacado el jugo a los indicadores, pero bueno, como para que tengan una idea, está bueno. Así que vamos a compartir pantalla. Están viendo mi escritorio, ¿cierto? Todavía no, profe. Acá está. ¿Están viendo la presentación ahí? Ahora sí. Oh, Ahora okay. sí. Bruno, justo eso Sí. te quería hacer una pregunta. La presentación todavía no la subiste al campus, ¿no? Ni esta ni la de la clase pasada, ¿no? La de la clase pasada está subida. Lo que pasa es que yo ahora después a eso le agregué, o sea, todas las slides de hoy, o sea, lo que hay subido es actualizado hasta la clase pasada. Ok. Si no me equivoco, ojo, por eso estoy pifiando, pero la presentación que van a ver hoy contiene las slides de la clase pasada y la de esta. Las que van a ver hoy las actualicé hoy, pero las que dimos la clase pasada, hasta ahí ya estaba subido. Después voy a pasar a un formato más ordenado donde le suba solamente, digamos, lo que damos en cada clase. Pero la clase pasada vimos hasta acá, hasta patrones de urbanización. Hasta ahí ya deberían tener subido. Y si no, lo van a ver hoy al final de la clase. Y bueno, y hoy arrancamos con lo que es medición de la calidad de vida. Así que bueno, como les comentaba, en este trabajo de Velázquez, bueno, hay un relevamiento de toda una serie de variables cualitativas que hacen a mensurar el bienestar de la población y que están por fuera de lo que es exclusivamente el nivel de ingreso, el PBG per cápita.
este trabajo hace, por un lado, un relevamiento y después, a partir de ese relevamiento, elabora unos indicadores sintéticos. Yo la verdad que no me fío mucho de estos indicadores sintéticos porque la verdad es que es un poco sumar peras con manzanas y bueno, cuando uno lee la metodología dicen que evitamos las metodologías de precios hedónicos y demás porque reducen todo a una sola dimensión que es la monetaria. Pero bueno, lo que terminan haciendo los autores es usar un método digamos, de normalizar los índices y sumarlos que también digamos, ponen todo en una sola dimensión que aunque que no, es peor que una sola dimensión monetaria, porque la monetaria por lo menos te lo expresa en algo que vos lo podés comparar en una disposición a pagar, lo podés comparar con tu sueldo, con tu ingreso. Ah, acá se fijan índices y bueno, nada, las ponderaciones detrás de cada índice nadie las sabe. Pero bueno, es lo que tenemos. Así que bueno, lo que es la medición de la calidad de vida tiene una dimensión socioeconómica y una dimensión ambiental. La dimensión socioeconómica un poco se mide, se caracteriza más bien en torno a tres aspectos que son la educación, la salud y la vivienda. En lo que es educación, este trabajo, mira, por un lado, lo que hace es mirar los extremos. Por un lado, el porcentaje de población que no llegó a terminar la primaria y por otro lado, el porcentaje de población que logró completar la universidad. Y bueno, uno no solo lo mira por el nivel de educación en sí mismo, sino también porque mirar estos extremos es un muy buen proxy de lo que es, por un lado, la situación social de la mayoría de la población. Eso es lo que vos ves al mirar cuánta población no tiene el primario incompleto, porque eso también te devela la complejidad del entorno en la que vive la población. Digo, alguien que no termina el primario es porque probablemente tiene tiene un entorno de vida, entorno familiar, una situación económica compleja que le dificulta al niño asistir al colegio y hacer su escolaridad con relativa normalidad. Mientras que en el otro extremo, el porcentaje de universitarios completos te revela las posibilidades de desarrollo personal, las posibilidades económicas, es decir, porque bueno, completar un grado universitario significa o tener cierto grado de sustento familiar, y también, bueno, venir de una familia que tiene cierto nivel de educación, en fin, entonces, tomarlos no solamente por la importancia propia de la dimensión educativa, sino también porque son un proxy bastante bueno de las posibilidades de desarrollo de la población. Algo similar sucede con la salud. La tasa de mortalidad, bueno, obviamente no solamente es en sí misma un indicador relevante, sino que, bueno, también lo que hace es aproximarnos la situación de pobreza estructural de la población, porque, bueno, las tasas de mortalidad aumentan cuando tenés mayores factores de pobreza estructural, porque eso te expone más a ciertas enfermedades. Pensemos en cuestiones como la calidad del alojamiento. En las viviendas precarias, por ejemplo, uno puede tener una mayor incidencia de enfermedades como el dengue. Pensemos que también uno está más expuesto a los elementos de la naturaleza, a las inclemencias del clima. Bueno, obviamente en una situación de hacinamiento uno tiene una mayor probabilidad de enfermarse de coronavirus. Bueno, hay toda una serie de cuestiones también que, bueno, también obviamente te devela el ingreso porque una población con problemas de ingreso y que no se puede alimentar adecuadamente, también tenés mayores probabilidades de generar otro tipo de enfermedades y trastornos de salud. Entonces, bueno, el indicador de salud, nuevamente, no solamente importa en sí mismo, sino también que nos devela, es un muy buen proxy para lo que es la calidad de vida y el nivel de desarrollo humano.
Y la cobertura de salud si la tasa de mortalidad es un indicador de fines, la cobertura de salud es un poco un indicador de medios o de policy. Lo que nos está indicando es cuánta población está contenida en el sistema. Bueno, y después por otro lado tenemos los indicadores de vivienda, el clásico indicador de pobreza estructural, que bueno, ahí tomás dos indicadores. Por un lado, el porcentaje de población sin retrete, suena medio a español neutro, o sea, porcentaje de población sin un sistema de evacuación de residuos sanitarios, no tenés inodoro, letrina, nada, significa que tenés un déficit de equipamiento en tu casa, es decir, que tenés una vivienda de baja calidad, especialmente desde el punto de vista sanitario. Y después el otro indicador es el porcentaje de población hacinada. Es decir, esto se mide según la cantidad de gente que vive. Si tenés más de un grupo familiar en un mismo hogar, se considera hacinamiento. Si tenés más de tanta gente en una misma habitación también. De todas maneras, bueno, por ahí una refinación de este indicador tendría que ser la cantidad de personas por metro cuadrado construido. Eso me parecería un indicador más aproximado. Porque, bueno, no sé, pensemos en cualquier familia de clase media donde 3 hermanos comparten la habitación. Eso calificaría como hacinamiento, pero bueno, simplemente no. Eso es la manera de cómo la familia organiza su distribución en el hogar. Pero bueno, son los indicadores que surgen de los censos. En cuanto a la dimensión ambiental, ustedes van a ver que el trabajo cubre más de las que yo les estoy listando acá. Las que no tomé es porque a mí la verdad que no me parecían adecuadas para medir. Pero bueno, acá disculpen que me llegan avisos y no sé si es gente que está esperando ser admitida en el... Sí, profe, pero a mí me permite admitirlos y los ok, estoy perfecto. admitiendo, así que... Bueno, te agradezco. Bueno, yo sigo con la... Ok, por eso suena y después no aparece nada. Bueno, buenísimo. Estábamos acá. Después hay otros indicadores, como les decía, ambientales. Yo tomé, creo que habían 10 o 12, yo tomé solamente estos que están acá. Bueno, el uso de plaguicidas, después, bueno, el de localizaciones peligrosas. Este tampoco lo tomé porque no estaba definido de manera muy rigurosa. Localizaciones con externalidades negativas, a esto se refiere a... son básicamente instalaciones que por cuestiones estéticas o sanitarias perjudican o son indeseables de vivir cerca. Me estoy refiriendo por ejemplo, a puertos, refinerías, centros industriales, yacimientos petroleros, digamos, todos lugares que, bueno, pueden ser fuente de generación de empleo de alta calidad y demás, pero la realidad es que son lugares en donde, y ustedes se dan cuenta, donde a los cuales los emprendimientos inmobiliarios les huyen y la gente también. La gente quiere vivir cerca de la playa, cerca del centro, cerca de los parques, en lugares con comercios, pero ciertamente no quiere vivir cerca de localidades de estas características industriales o portuarias porque, bueno, estéticamente no son vistosas, no proveen servicios para la vida diaria. Digamos, en la vida diaria uno va al médico, al peluquero, al comercio, pero no va normalmente al puerto, salvo que trabaje ahí. Entonces, bueno, bueno, y además que generan contaminación, pueden generar ruidos, congestionamiento, entonces se lo denomina localizaciones con externalidades negativas. Después, bueno, los indicadores de delitos, que bueno, uno toma la... ¿Qué sería localizaciones peligrosas? O sea... Mira, acá en el trabajo, localizaciones peligrosas, lo definía algo así como, a ver, ponía de ejemplo, déjame que piense... qué sé yo, poner una localización peligrosa puede ser una fábrica de explosivos, qué sé yo, como decirte, bueno, la fábrica militar de Río Tercero
evidentemente fue una localización peligrosa. Después, ¿qué más toma? Bueno, creo que un sitio Pero de... eso no entraría sí. en externalidades negativas. Eso es lo que Yo, no entiendo. bueno, yo por eso también un poco lo saqué, porque la verdad que cuando lo leí, a mi criterio no se alejaba mucho de localizaciones con externalidades negativas. Es verdad lo que decís, y yo, bueno, Profe, de hecho, sí, no puede sí, ser, por ejemplo, se me ocurre, no sé, sí. cerca de una fábrica que desecha mucho dióxido de carbono y te hace mal la respiración a la larga. Por ejemplo, O sí, 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 cerca sí, de sí. no sé, una fábrica por ejemplo, cerca de Quilmes, creo, hay una central nuclear y la gente que consume el agua de ahí a la larga, o en Zárate, por ejemplo, también. Dicen que con la nuclear que están, creo que hay una Sí, planta nuclear, bueno, ahora que que lo mencioné, sí, no pueden tomar el agua, entonces por eso es como una localización peligrosa. Se me ocurre, no claro. sé. Sí, no, vos sabés que ahora que lo mencionás, me hiciste acordar el texto como localizaciones peligrosas, justamente señalaba las 3 centrales nucleares. Sí, Ah, sí, ¿viste? sí, sí, Por sí, eso. sí, 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 justamente eso era. Y esto no me lo van a creer, pero los desafío a que lo busquen en ámbito financiero, porque salió la noticia. Una vez en Embalse sacaron un pez que tenía 3 ojos, o sea, al lado de la central nuclear de Embalse, y era muy similar al de la presentación de Los Simpsons. También yo, chicos, con ustedes tengo una pequeña brecha generacional, pero calculo que alguno de ustedes habrá visto Los Simpsons. No, que hay Todo. un capítulo, no es la presentación, es un capítulo donde sacan un pez de 3 ojos, o la película, no me acuerdo. Sí, pero Y hacen bueno, juicio al señor Burns. claro, bueno, y hay una noticia en ámbito financiero que es de hace, les diría, 5 o 6 años, me parece, en donde sacaron una foto de un pez que sacaron de embalse y es, pero terriblemente parecido. Así que bueno, vale el comentario sobre la central nuclear. Bueno, yo el detalle del agua no lo sabía, yo había dado por sentado que, digamos, la planificación urbana había hecho que quienes se ubican en las áreas habían ubicado las plantas nucleares de tal manera que las napas no se vieran comprometidas, pero bueno, vale el dato, no se compren una casa ahí en Lima. Bueno, después pasando, tenemos inseguridad, medida como tasa de delito cada 10.000 habitantes. Acá los datos son bastante curiosos porque si bien uno la tasa de inseguridad la mide por delitos cada 10.000 habitantes, la percepción de inseguridad es por cantidad de delitos diarios en un determinado lugar geográfico. Esto yo se los digo porque, bueno, al venir de Rosario, más allá de que Rosario tiene una tasa de homicidios particularmente alta y en ascenso, también un fenómeno que ocurre es que, bueno, en Rosario, bueno, es una ciudad relativamente grande, vive más de 1 millón de personas, y digamos, lo que importa es cuando vos vivís en un determinado lugar, digamos, a vos te llega la noticia de que hubo un determinado delito violento. Y vos recibís la noticia y vos no te pones a contar cuánta gente vive en tu ciudad. Entonces, la realidad también es que cuando vean el mapa, por ahí les van a sorprender los indicadores en los distritos, quizás no les coincidan con lo que ustedes tenían en la cabeza, pero un poco eso es lo que ocurre. Uno lo percibe como la cantidad de delitos por unidad de tiempo en un determinado lugar, pero bueno, la verdadera manera de medirlo es por su cantidad de habitantes. Y bueno, después tenemos lo que es asentamientos, la cantidad de población viviendo en asentamientos precarios, la inundabilidad y el malestar climático. Fíjense que hay un poco una mezcla de indicadores que son un poco de condiciones preexistentes y otros que son más bien de output. Por ejemplo, y otros que, bueno, es interesante pensarlo. Pensemos, bueno, lo que es malestar climático, eso es netamente exógeno y hace puramente a la geografía.
La inundabilidad, por un lado, uno puede pensar que es exclusivamente a la geografía, pero como la inundabilidad uno la mide, digamos, para medir la intensidad de la inundabilidad, uno lo que mira es el porcentaje de población viviendo en áreas que son inundables, según el catastro. Entonces, bueno, eso también lo que te devela, no te devela tanto las malas condiciones del terreno, sino lo que te devela es una situación social de vivienda, la precariedad de la situación de vivienda en la cual, y de acceso a la tierra, que lo que hace es que mucha gente vaya a vivir, se termine instalando en lugares que no son aptos para una vivienda segura porque son lugares inundables. Ahora, se instalan ahí porque no logran acceso a terrenos o a titularización de tierra en áreas que son aptas para ser habitables por no ser inundables. Después, bueno, la cantidad de gente viviendo en asentamientos precarios, eso uno lo toma netamente como, obviamente, como una variable de output, de resultado, digamos. Eso es el resultado de, bueno, de la pauperización de la población, de las migraciones, las migraciones rurales, de las migraciones rurales urbanas, y de gente que no logra insertarse en el sistema económico y, bueno, termina instalándose en asentamientos precarios o conformando los asentamientos precarios. Y bueno, la inseguridad de la misma manera también, digamos, es el resultado de un proceso social económico, ¿no? Y después, bueno, el uso de plaguicidas va a ser, bueno, también, nuevamente, es el resultado de lo que es del devenir de la estructura económica de esos lugares. Es decir, me refiero, en determinados lugares se terminan instalando ciertas producciones, las regulaciones, después las regulaciones permitirán o no permitirán hacer esas actividades, o las permitirán hacer con más o menos uso de plaguicidas, y el resultado es lo que uno termina observando, de cuánto plaguicida se usa. En el trabajo se toma un indicador que está basado en la medición del plaguicida, no sé si en el aire o en el agua. Y después, bueno, las localizaciones con externalidades negativas también son el resultado de la actividad humana y las decisiones de localización, digamos. Estamos hablando de plantas nucleares, de instalaciones industriales, son lugares también, o sea, son el resultado de la acción y la decisión del hombre, y no de precondiciones naturales. Más allá de que obviamente uno no va a instalar una central nuclear en un área sísmica, para que no suceda lo que sucedió en Japón hace 10 años. Pero bueno, digamos, de todas las variables que hay acá, la mayoría, la verdad que salvo el malestar climático, después la mayoría tiene un componente mayoritariamente que es el resultado de la decisión del hombre. Más allá de que uno las vea como ambientales. Bueno, y después también tenemos lo que son los recursos recreativos, que esto, por un lado tenemos los de base natural, que, bueno, tienen un componente humano importante que es la disponibilización de este recurso como algo utilizable por el hombre. Bueno, acá tenemos playas, balnearios, centros termales, la disponibilidad de nieve para deportes de nieve. No solamente la nieve, porque bueno, hay un montón de lugares de la Patagonia donde nieva y no hay nada para hacer. Después, bueno, el relieve, en tanto y en cuanto, bueno, el relieve tenga cierta connotación paisajística o deportiva. Lo mismo, bueno, los cursos de agua y los espacios verdes. Como notan, son recursos que, bueno, obviamente dependen de lo que la naturaleza te ofrece en cada lugar, pero al mismo tiempo son recursos que para valer como tales requieren de la acción del hombre, en términos de poner infraestructura para llegar, en términos de cuidar que no se contaminen, en términos de regular el uso para que no, digamos, para minimizar lo que es el hacinamiento en el sentido de la cantidad de usuarios del recurso que vos tenés por metro cuadrado, por medirlo de alguna forma. Entonces,
Bueno, esos son los de base natural y después tenemos los que son puramente construidos, que bueno, es los que son puramente construidos con el hombre y que están altamente correlacionados con lo que es la aglomeración urbana. Que bueno, ahí tenemos lo que es la estética del patrimonio urbano y la disponibilidad de centros culturales, comerciales y deportivos y de esparcimiento. Así que bueno, ahora vamos a tratar de verlo de manera bastante rápida. Acá un poco la idea es que de cada uno de estos indicadores que vamos a ver, ustedes tomen nota de uno o dos rasgos principales de cada uno de ellos. Digamos, quizás cuáles son las áreas más afectadas por una determinada dimensión geográfica o las que mejor han evolucionado entre los censos 2001 y 2010 y por qué. Bueno, nada, obviamente no les voy a ir a preguntar en un examen, no sé, cuál es la tasa de mortalidad infantil en un determinado departamento, pero bueno, un poco sí, más o menos, acá lo importante es lo que yo le vaya mostrando en las slides, bueno, y entender por ahí qué lugares mejoraron más o qué lugares tienen los peores niveles un poco y los porqués. En el caso de la mortalidad infantil, bueno, ustedes pueden ver los peores niveles se observaban, por un lado, en lo que es el norte del país, lo cual, bueno, se vincula a las condiciones de vida, y después también, en el resto del interior del país, uno también lo observa mucho en regiones que están particularmente aisladas de los centros urbanos. Fíjense, estamos viendo por ahí, más que nada, lugares de la Patagonia que están lejos de los principales centros económicos. Bueno, después, durante la década siguiente, de la mano por un lado del crecimiento económico y también en buena parte por políticas activas, más que nada en lo que hace a una mejora bastante sustancial en la atención materno-infantil y después, bueno, también en lo que fue el nivel de instrucción y educación de las nuevas madres y mejoras en lo que es salud reproductiva, básicamente en lo que es la anticoncepción. Así que bueno, fue todo un combo que por un lado acciona reduciendo las tasas de nacimientos no buscados y al mismo tiempo mejorando la atención para las madres y para los recién nacidos. Bueno, además que, bueno, Argentina creció muy fuertemente en esos años, entonces, bueno, se termina configurando un combo que colabora a una mejora bastante sustancial. Fíjense cómo buena parte del mapa en el norte del país pasa de color rojo a verde, aunque también uno tiene que tener en cuenta que las escalas son un poco arbitrarias, porque bueno, del verde al amarillo vamos avanzando de 7 puntos o un poco menos, y después la escala roja puede ser o 20, o 20 u 80, que esos no son porcentajes, es un índice, son índices están normalizados. Pero bueno, básicamente es importante entender, ¿no es cierto? Entonces que por política pública y mejora general de la situación económica tenemos una reducción sustancial de la mortalidad infantil y que abarca a diversas áreas geográficas, y al mismo tiempo siguen persistiendo algunos enclaves que, más que nada, fíjense que son enclaves que se caracterizan más bien por estar aislados. Fíjense el centro de la Patagonia, el extremo norte y noroeste del país, esos son lugares que están bastante aislados de lo que son las urbanizaciones y por ende hacen que sea más difícil el acceso a
el acceso a la atención sanitaria. Y bueno, al mismo tiempo, algunos casos son sectores en donde ha persistido altos niveles de pobreza estructural. En lo que es la cobertura de salud, bueno, acá también esto se explica principalmente, bueno, nuevamente por la mejora de la situación económica en esos años. Por un lado, Profe, bueno, disculpe. sí. ¿Pasó de diapositiva? Sí, cambié de diapositiva. Pasa que son muy similares las diapositivas. Acá hay varias. ok, Sí. ahí va. Fíjate que cambio el mapita. Sí, está. Son bastante similares el mapa, porque generalmente los indicadores más rojos suelen estar en el norte del país, pero bueno. Y bueno, acá lo que vemos es en lo que es la cobertura de salud. La cobertura de salud también vemos una mejora sustancial en todo el país, excepto en el norte. Nuevamente, de la mano de en líneas generales, de la mano de la baja del desempleo, diríamos, de la mejora general de la situación económica. Por un lado, además de bajar el desempleo, hay un aumento del empleo formal, más allá de que las tasas de informalidad, si bien las tasas de informalidad no tuvieron una fuerte baja, sí la tasa de empleo formal aumentó. Recuerden ustedes que el empleo formal la informalidad uno la calcula sobre el total de la gente empleada, mientras que la tasa de empleo uno la calcula sobre el total de población. Entonces, bueno, es un poco por eso es compatible que se hayan mantenido las tasas de informalidad dentro de lo que es la fuerza laboral empleada, pero al mismo tiempo la tasa de ocupación formal respecto al total de la población aumentó, lo cual, bueno, te implica que vas a tener per se una población con mayor cobertura social. Y bueno, las regiones que más progresaron en este sentido son obviamente aquellas que se pudieron acoplar mejor a este proceso económico. Bueno, nuevamente, por sus condiciones estructurales, la población de las regiones más atrasadas del país, pero que a su vez están más aisladas de los centros urbanos, y acá estamos hablando más que nada las del norte. Pensemos que las zonas que están ahí coloreadas de rojo en el mapa de la derecha, que son las que menos se pudieron subir a este tren de aumento de la actividad económica y de mejora social, ahí tenemos el impenetrable chaqueño, por ejemplo, y bueno, tenemos además lo que más adelante vamos a ver, pero son realmente son las regiones más atrasadas del país en cuanto, bueno, por problemas de acceso a los servicios públicos, bueno, y otras cuestiones de índoles históricas que por ahí retrasan el crecimiento económico. Pero acá en términos de geografía económica, lo que quiero que vean, que es muy importante, es, reitero nuevamente, fíjense ustedes cómo la mala conexión física con los centros urbanos y con las áreas del país que digamos, que fueron el motor económico de esos años, esa mala conexión física, o sea, algo que es netamente geográfico, es lo que hace que estas regiones no puedan beneficiarse del crecimiento del resto del país. Después, en lo que sí se observa una mejora es en la calidad de los hogares. Y esto también, bueno, nuevamente, esto se debe a dos cuestiones. Por un lado, la migración rural y urbana. ¿Qué sucede? La población que no podía hacer mejoras en sus hogares porque estaba aislada, ¿no es cierto? Esa población, al migrar hacia las ciudades, bueno, ahí tiene más acceso a básicamente lo que es
digamos, todo lo que es políticas de subsidios y transferencias o toda política que sea para facilitar inversiones en los hogares. Digo, obviamente si vos estás lejos de un centro urbano, es difícil que tengas acceso a esas políticas porque, bueno, tenés que estar registrado en un determinado registro, o, bueno, también tenés que tener algún tipo de contacto con alguna de las instituciones que a veces canaliza esos programas. Hablando mal y pronto, algunos le llaman punteros, otros le llaman instituciones, bueno, hay de diversa índole, pero ciertamente la cercanía en los centros urbanos siempre suele facilitar el acceso a lo que son todas las políticas de transferencia por parte del Estado. Son los lugares a donde el Estado llega con mayor facilidad. Y bueno, también en paralelo, bueno, obviamente el aumento del empleo y el aumento de los ingresos permitió que una mayor cantidad de hogares contara con, pudiera hacerse de algún tipo de masa de recursos para poder invertir en la mejora de sus hogares. Ahora, esto a mí desde el punto de vista de la geografía económica me parece sumamente interesante y cuando estaba preparando las slides me dio pie para irme por las ramas con un tema muy interesante que es, fíjense que comparen estos dos mapas. Yo acá primero lo que vimos es mejoras del hogar, es decir, yo tengo mi casa, tengo más ingreso, entonces lo que hago es mejorarla. Ahora, fíjense que lo que no mejoró es el hacinamiento. Y el hacinamiento ya está vinculado con el acceso a la tierra. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, si yo miro el indicador de hogares sin retrete o el indicador de lo que es el equipamiento del hogar, bueno, yo la tierra ya la tengo más ingreso, ok, mejoro la calidad, le pongo inodoro a mi casa, le mejoro la cocina. Entonces, eso yo lo veo reflejado y con el aumento del ingreso en esa década, lo veo reflejado. Ahora, en lo que no se notan mejoras, y acá la escala no nos engaña porque, bueno, la escala está bastante mejor distribuida que en los otros casos, es en el hacinamiento. ¿Por qué? Porque el hacinamiento yo estoy hablando de la cantidad de gente que vive por hogar o por vivienda, o la cantidad de familias que viven por vivienda. Y fíjense ustedes que acá, pese al aumento del ingreso, no se observan sustanciales mejoras en lo que es el acceso a la tierra. Yo para reducir el hacinamiento necesito sacar gente de algunos hogares y ubicarlas en otros. Y para que se reduzca la tasa los tengo que ubicar no en otros hogares, porque el hogar es el grupo familiar, en otras viviendas. Esto es importante diferenciar. Hogar es más asimilable a familia, ¿no es cierto? Pensemos en el hogar como un grupo humano, como un núcleo básico de organización humana, indivisible, y después vivienda es el lugar físico donde habitan. Entonces, si yo tengo dos hogares en una misma vivienda, es una situación de hacinamiento. Pensemos que, esto era como se organizaban los conventillos en las épocas en que llegaban los migrantes masivamente a Argentina, y bueno, obviamente hay una serie de cuestiones por las cuales esto no se considera una situación aceptable de vivienda, básicamente porque cada familia quiere contar con su intimidad, con su privacidad. Entonces, bueno, se considera, digamos, como si vos vivís de esta manera es porque presuntamente no contás con ingresos suficientes para proveerle a tu núcleo, a tu hogar, su propio espacio. Entonces, decíamos, mejora el ingreso, mejora la calidad de los hogares, pero la calidad de las viviendas, pero no se construyen nuevas viviendas que permitan que cada ser humano cuente con un espacio físico adecuado para vivir. Y esto se explica por el crecimiento económico en paralelo con las características de la tierra, que yo en la primera clase, recuerden que les dije, la tierra es un factor prácticamente fijo o con una elasticidad muy baja, es decir, que cuando aumenta la demanda,
la oferta va a permanecer prácticamente fija, haciendo crecer su precio. Entonces, acá lo que observamos es que el crecimiento económico, y bueno, más que nada, sobre todo, esto se observó en los lugares vinculados al turismo, a los agronegocios, la energía, la minería, en los sectores que un poco lideraron el crecimiento en esos 10 años, eso generó una presión muy fuerte sobre los mercados inmobiliarios de esos lugares. Porque, bueno, ahora lo vamos a ver, pero básicamente en esos lugares aumenta el ingreso, y si bien aumenta, a ver, por un lado te aumenta el ingreso de los trabajadores, ¿sí? Fantástico, los muchachos cuentan con un mango más, entonces hacen lo que mencionábamos antes, invierten en mejorarse la casa. Ahora, el que quiere decir, bueno, ahora quiero, qué sé yo, quiero salir del conventillo, me quiero mudar a mi propia casa, necesito comprar un pedazo de tierra. Ahora, ¿qué pasó con la tierra? El aumento del ingreso, además de impactar en los trabajadores, obviamente también impacta en lo que es la renta. En la empresa que viene a explotar la mina, en el dueño del campo, por poner, digamos, los ejemplos más representativos. La generación de grandes ingresos en estos sectores sociales, que además son sectores que, a diferencia del trabajador, tienen una tasa de ahorro mucho mayor, esa masa de ahorro termina volcándose al mercado inmobiliario. Y al volcarse al mercado inmobiliario, es decir, a generar una mayor demanda de la tierra, porque es demanda de inmuebles, y además también una mayor demanda de mano de obra para la construcción y de materiales de construcción, lo que termina haciendo es encarecer el precio de la vivienda. Por lo cual, bueno, esto es lo que dificulta que el grueso de la población haya podido acceder a un mayor espacio físico para habitar, y que eso en última instancia redundara en menores niveles de hacinamiento. Esta parte para mí es muy importante. Díganme si necesitan que lo explique de vuelta. Yo ahora voy a adentrar en esto igual, pero díganme si más o menos me van siguiendo el razonamiento. Sí, profe. Sí, se va entendiendo. Ok. Bien, igual ahora vamos a entrar en esto. Yo acá es donde me fui por las ramas, porque acá van a ver que en este proceso que yo les comenté juega un papel fundamental la fuerte distorsión de lo que es el funcionamiento de los mercados financieros en Argentina. La inestabilidad macroeconómica argentina, chicos, tiene, a mi entender, muy fuertes implicancias a nivel urbano. Y ahora van a ver por qué. Vieron que yo recientemente les mencionaba que este problema de que con la mejora económica el grueso de la población no puede reducir su nivel de hacinamiento, surge porque, bueno, la presión sobre el mercado inmobiliario del crecimiento hace crecer los precios. ¿Por qué? Porque los que más pueden ahorrar se vuelcan a ese mercado. Ahora, ¿eso por qué ocurre? ¿Y por qué ocurre acá en Argentina y no ocurre en otros lugares? Ocurre porque termina siendo volcar esa gran masa de renta ahorrada a los inmuebles, termina siendo la mejor alternativa de ahorro barra inversión. Perdón, Bruno, que te Sí, interrumpa, pero creo que me perdí. Lo que sí. vos estás diciendo es que la diferencia entre la calidad de vida se nota debido al hecho de que algunos pueden ahorrar en monedas extranjeras y otros no. No. El razonamiento no es ese. Yo acá lo que me estoy refiriendo es que vos tenés un proceso de crecimiento económico, ¿no es cierto? A ver, lo típico, pensemos en el boom sojero de aquellos años. Bueno, eso perdón que... No, perdón que tuve que estornudar.
el boom sojero a vos te generó un gran aumento del ingreso. A ver, ok, para los trabajadores de las industrias ligadas a toda la cadena sojera y también, obviamente, para todos los propietarios de los campos. Hasta ahí me siguen. El trabajador, esto lo estoy haciendo de manera muy estilizada, no quiero que piensen que es así punto por punto. Entonces, ponele el tipo que el operario de Vicentín, supongan. El operario de Vicentín, bueno, le subió el sueldo, entonces el tipo fue y se hizo mejoras en la casa. Al mismo tiempo, el dueño del campo con soja, a ese el ingreso le mejoró un montón y además como tiene un nivel de ingreso más alto, ese tipo tiene una tasa de ahorro mucho mayor. Entonces, el dueño del campo, como ya de por sí gana más, agarra una mayor parte de lo que es el aumento de la producción y además tiene una tasa de ahorro más alta. Ese tipo genera una masa de ahorro muy alta y tiene que colocarla en algún lado. Entonces, vos fíjate que en Argentina los instrumentos de ahorro tienen o rentabilidades muy bajas o tienen una incertidumbre muy alta porque tenemos una historia de devaluaciones sorpresivas, de confiscaciones, de compras forzosas de activos, después reperfilamientos, que son la nueva palabra que surgieron en los últimos años, mega devaluaciones, bueno, ya dije. Al mismo tiempo después aparecieron las restricciones en el acceso al dólar. Después en esta década sucedió que incluso había inflación en dólares. Durante muchos años en Argentina vos invertís, sobre todo entre 2003 y 2010, vos invertías en dólares y perdías poder de compra, porque el tipo de cambio estaba fijo, tenías una inflación del 20, 25, 30% anual. Entonces, cuando vos mirabas las opciones de inversión, la más segura terminaba siendo el inmueble. O eso es por lo menos lo que perciben los ahorristas. Aparte, el inmueble tiene toda otra serie de características. Pensemos también que el inmueble, a ver, para una familia que quiere dejarle algo de herencia, el inmueble es una vía para hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, a ver, como uno piensa en las otras alternativas de inversión y esas alternativas de inversión de la masa de ahorro está anulada, a ver, un poco por historia, un poco por situación macroeconómica, otro poco por falta de cultura. A ver, acá en Argentina no hay una tradición de volcar grandes masas de ahorro, o no hay una cultura de volcar grandes masas de ahorro a las acciones de las empresas. Por ejemplo, también, además de no haber cultura, también las perspectivas de la actividad de actividad económica por ahí tampoco invitan mucho a ahorrar en acciones. Entonces, si no ahorras ahí, que eso de hecho lo reflejas en la poca profundidad, se ve reflejado en la poca profundidad del mercado financiero argentino, digamos, el valor de capitalización de las empresas es muy bajo en relación al PBI de Argentina cuando vos lo comparas a otros países. Después, bueno, la otra alternativa que son los bonos del Estado, pero Argentina, digamos, tiene todo un historial de default que hacen que para invertir en esos bonos te tengan que ofrecer una tasa de rentabilidad muy alta. Después, bueno, no podés ahorrar en peso moneda por la inflación, que perdés poder de compra. El acceso al dólar está limitado. Entonces, bueno, cuando vos entrás a tachar alternativas, lo que te termina quedando son los inmuebles. En definitiva, es que el mal funcionamiento de los mercados financieros argentinos, que no ofrecen una reserva de valor adecuada,
hacen que la única reserva de valor terminen siendo los inmuebles. Incluso muchas veces a expensas de tener rendimientos negativos como inversión. Pero bueno, el alto riesgo del mercado financiero argentino, la gran desconfianza sumada a la fuerte aversión al riesgo del ahorrista argentino, hace que el inmueble sea la fuente de reserva de valor preferida. Entonces, cuando vos tenés booms de ingresos, sobre todo en sectores rentísticos, eso se termina volcando de manera excesiva al sector inmobiliario. Entonces te genera un incremento en el precio de la tierra que en los otros sectores llega a ser tan alto que incluso con mejoras del ingreso sigue siendo prohibitivo en el acceso. Mira, ahora lo van a ver bien en las slides que vienen. Entonces decíamos, uno lo que observa es que persisten los déficits de vivienda en Argentina. Si uno lo mira desde el lado de la demanda, la relación entre el precio de la vivienda y los sueldos ha ido creciendo. Incluso, a ver, bueno, tuvo una caída muy relativa hasta 2013, una caída tendencia muy ligera, pero bueno, también pensemos que hasta 2011, 2012, los ingresos en dólares de la población habían crecido, los salarios en dólares habían crecido muy fuertemente, y bueno, los precios de las propiedades acompañaron, solo que no acompañaron a ese mismo ritmo porcentual. Ahora, después fíjense que a partir de 2016, los sueldos en dólares cayeron y los precios de las propiedades se mantuvieron, por lo cual, bueno, eso empezó a hacer crecer muy fuertemente la cantidad de salarios que vos necesitabas para comprar una propiedad. Hoy, si ustedes, chicos, se ponen a sacar cuentas, es prácticamente inaccesible. Es como que ahí, pues, yo vi algunas cuentas, pero acceder a un departamento, 2 ambientes en una ciudad implica que tenés que laburar con un sueldo promedio, tenés que laburar 20 años y no gastar un peso. O sea, si vos guardás, no sé, el 30% de tu sueldo para vivienda, tardarías 60 años en comprar el departamento. Nada, no es totalmente inaccesible. Entonces vos decís, ok, bueno, ¿y qué hay del acceso al crédito? Tampoco hay acceso al crédito acá en Argentina. De hecho, bueno, mismo, a ver, acá un profesional cuando mira con su sueldo lo que puede acceder a un crédito hipotecario, y el crédito hipotecario le va a cubrir, no sé, el 20% del costo de una vivienda. El resto, la verdad que dependés de ahorros previos o de alguna herencia. Y esto se termina viendo reflejado en el bajo peso que tiene el crédito hipotecario en Argentina. Es solamente el 6% del PBI. Acá al ladito en Chile es 36%. Y acá ya fíjense, a ver, la gran diferencia que tiene Chile con Argentina es que Chile no tiene la historia de volatilidad macroeconómica que tenemos nosotros, lo cual, ¿y esto qué hace? Por un lado, hace que vos tengas una mayor masa de ahorro disponible a tasa baja para acceder al crédito hipotecario, y en paralelo que los ahorros de los que generan esa masa prestable de dinero no se vuelquen masivamente al mercado inmobiliario, sino que estén más volcados a, bueno, inversiones en empresas y otro tipo de cosas. Bueno, y al mismo tiempo también sucede que por ahí respecto a lo que era las décadas previas a los años 90, los presupuestos desde aquel entonces, bueno, los presupuestos en viviendas sociales se han visto limitados. Ahora, si uno lograra mejorar los ingresos de la población o facilitar el acceso al crédito para vivienda, yo creo que difícilmente uno lograría solucionar el déficit habitual, porque si yo tengo una oferta inelástica de vivienda,
si aumento la demanda, no voy a solucionar el problema. De hecho, fíjense, incluso, por ejemplo, pensemos en un programa como el Procrear o los créditos UBA. A ver, los créditos, incluso si son a tasa preferencial, lo único que terminan haciendo es desplazar demanda. Digo, si yo subsidio una parte de la población, supongamos el que salió sorteado o el que era elegible. Si yo subsidio a esa parte de la población, lo que hago es aumentar la demanda, y ese aumento de demanda lo que hace es también me termina impactando en el precio de la vivienda. Entonces, el que no salió sorteado, el que salió sorteado va a estar en una mejor situación relativa, pero el que no salió sorteado va a estar en una peor situación relativa, porque se incrementó el precio de los inmuebles y yo no tengo el subsidio, ¿cierto? Entonces, las políticas por el lado de la demanda, yo creo que difícilmente en este contexto puedan generar una solución al problema habitacional. Ahora, después uno dice, bueno, entonces lo que falta es elasticidad en la oferta. Entonces yo me digo, decís, che, ¿faltó construcción? No, construcción no faltó, digamos. Si ustedes miran desde el año, a ver, los últimos 15 años, la verdad que la construcción se movió fuertemente correlacionada con la actividad económica. Y pensemos que, bueno, siempre en la mayoría de las construcciones es la construcción residencial. Algunos plantean que lo que falta es suelo habitable. Esto no me parece un punto menor, digo, si uno ciertamente... esto por ahí sí puede ser parcialmente una solución en la medida en que uno dé créditos o recursos dirigidos a la construcción de viviendas para la clase media, y sea el propio Estado el que asigne un esquema para asignarlas, pero tampoco es la solución al mercado inmobiliario, porque, bueno, si yo lo que hago es expandir la oferta, es muy posible que esta expansión de la oferta siga siendo, lo único que haga es facilitar la inversión inmobiliaria de quienes tienen estos ahorros excedentes. Acá miren, estas cifras son sobre, miren, esta comparación internacional es muy gráfica de los problemas que nosotros tenemos en los mercados inmobiliarios. Fíjense estas cuentas. Acá hay una comparación de distintas ciudades del mundo. Del lado de la izquierda tenemos la demanda. ¿Cuántos años de salarios necesitas para comprar un departamento de 60 metros cuadrados? A ver, fíjense ciudades de ingresos muy altos como París, Londres, Hong Kong. Esas ciudades, 20 años de salario para un departamento, en el caso más alto. En Buenos Aires, 27. O sea, estamos varios escalones arriba, incluso de grandes aglomeraciones urbanas a nivel mundial. Y esto lo que viene a decir es, che, el ingreso no te está alcanzando para comprar, las propiedades están muy caras. Entonces, bueno, pero si las propiedades están caras, deberían ocurrir dos cosas. O es porque tengo una gran provisión de viviendas ofrecidas en alquiler, lo cual me tira los alquileres para abajo, o debería, o esto de lo que debería hacer es, digamos, si tengo una sobreoferta de viviendas, el mercado mismo debería progresivamente ir llevándolas hacia abajo. Disculpe, profe. Sí. ¿Hay alguna comparación de este estilo con ciudades más tercermundistas o de países con poco desarrollo económico o más sudamericanos y latinoamericanos? Debe haber, yo la verdad que yo encontré esto es lo que pude encontrar. Tendría que buscar, sí, es como decir, sería más pertinente la comparación. A ver, déjame que vea acá. No, sí, porque
Igual no tiene sentido lo que pasa porque estamos hablando de ciudades mucho más grandes, mucho más importantes y que termina siendo más rentable tener un departamento en ciudades que se supondría que debería ser mucho más difícil tener uno, pero para también observarlo en países con un ingreso más parecido al nuestro. Sí, cierto, a ver, es cierto lo que decís, además que también acá uno tiene que tener en cuenta lo que es la distribución del ingreso, porque yo creo que estos fenómenos se ven mientras más desigual es la distribución del ingreso, básicamente por el hecho de que generás más masa de ahorro porque los deciles altos tienen menor tasa de consumo sobre su ingreso. Entonces, si vos tenés, mientras peor es tu distribución del ingreso, probablemente observes este fenómeno más fuertemente. En estos países quizás no es lo mejor. Yo creo que quizás lo más comparable en niveles de desarrollo sea mirar Varsovia o Moscú, que de todos los países que tenemos ahí, Rusia y Polonia vendrían a ser los de niveles de ingreso per cápita más similares a los de Argentina. Pero bueno, ciertamente distribución del ingreso, no, ahí sería más realista mirar lo que sucede, sí, en Brasil, en Chile. Pero bueno, de todas maneras creo que la comparación es bastante elocuente. Por un lado, no te alcanza el salario para comprar un departamento y al mismo tiempo un departamento no rinde como inversión. Entonces, vos decís, a ver, por un lado, es como que por un lado no te alcanza el dinero para comprar el departamento, o sea, y por el otro lado está sobreofertado el mercado, ¿cierto? Entonces, si no rinde como inversión, ¿por qué está tan caro el activo tal que no me alcance para comprar el ingreso? Es un poco lo que quiero que vean acá, porque si un activo estuviera muy caro, ¿no? Es decir, bueno, es un activo que es muy rentable, pero no es el caso. Y ahora vamos a ver un poco por qué. Fijémonos que la situación que veíamos antes tampoco se termina equilibrando en el mercado de alquileres, porque si vos tenés, a ver, si vos decís, bueno, los inmuebles están muy caros, no me alcanza el sueldo para comprarlos, y al mismo tiempo decís, bueno, si están tan caros, si tengo tanta sobreoferta de inmuebles, lo que tendría que ocurrir es que los alquileres deberían ir a la baja. ¿Me siguen? Tenemos inmuebles muy caros, al mismo tiempo tenemos una sobreoferta de inmuebles porque como inversión rinde poco, pero por otro lado, los alquileres con respecto al salario no bajan, no se termina equilibrando el mercado. Si yo tengo un exceso de inmuebles en oferta, eventualmente los alquileres deberían ir a la baja con respecto al salario hasta que los inmuebles terminen estando todos ocupados. Ahora, ¿qué ocurre? La vivienda se ha financiarizado tanto, es decir, se ha constituido tan fuertemente como un activo de reserva de valor, ha generado tanto exceso de demanda, que termina siendo, y al mismo tiempo hay tanta aversión al riesgo de parte de los propietarios. Por un lado, la aversión al riesgo de los activos financieros que los lleva a adquirir vivienda, y al mismo tiempo una aversión al riesgo de que alquilando la vivienda se deteriore, que termina siendo un activo que por varios periodos incluso ha tolerado rendimientos negativos. Entonces, a los fines de preservar el valor de los ahorros, notamos que se terminan comprando inmuebles incluso sean a los fines de alquilarlos, sino quizás simplemente a los fines de preservar el inmueble y dentro de 10 o 20 años que eso pase a ser herencia o que esté disponible para ser vendido.
Entonces, bueno, en el gráfico que ustedes, miren, el gráfico de la derecha arriba, ahí vemos que, bueno, vemos, por ejemplo, durante 2017 y 2018, alquileres evolucionando al mismo nivel que los ingresos y no por debajo, un poco para mostrar que los alquileres no han bajado con respecto al salario, como para generar algún tipo de equilibrio en el mercado inmobiliario frente a la sobreoferta de inmuebles. Entonces, si vos tenés sobreoferta de inmuebles y los alquileres no bajan, lo que termina ocurriendo es que te quedan viviendas sin ocupar, ¿cierto? Y las viviendas vacías, per se en sí son un problema social porque implica una ineficiencia. Vos tenés gente que no puede acceder a la vivienda porque no es cara. Esas viviendas caras son la contracara de gente que las demanda como ahorro. Pero por otro lado, es gente que, ok, demanda suelo, demanda construcción, hace las viviendas, pero después no las pone disponibles para ocuparlas en el mercado, o las pone disponibles a precios que el mercado no las puede pagar, lo cual es otra manera de no ponerlas disponibles. Entonces genera una ineficiencia a nivel social, porque tenés gente que sin comerla ni beberla no termina pudiendo acceder ni siquiera a un alquiler. Entonces te queda gente sin acceso a vivienda y en paralelo te quedan viviendas vacías. Entonces vemos cómo la distorsión en el mercado financiero, es decir, las dificultades de encontrar una reserva de valor a la cual volcar grandes masas de ahorro, termina generando una sobredemanda de vivienda y una sobredemanda de vivienda que no se termina traduciendo en una baja de los alquileres. ¿Por qué? Por la aversión al riesgo respecto a otras inversiones financieras, es decir, tolerar un rendimiento negativo, es decir, no alquilar el departamento, y bueno, y también un poco la aversión al deterioro del departamento. Es decir, que la aversión al riesgo hace que los dueños de los departamentos estén dispuestos a no ponerlos en alquiler y hasta tolerar rendimientos negativos. Esto te termina... Sí. ¿Va a impactar negativo o positivamente en esto? Bueno, eso se lo tendrías por ahí consultar a un experto del sector inmobiliario. Por el momento es un poco hacer futurología. Yo que tuve que, bueno, justamente miren, yo me tuve que mudar hace pocos meses, así que un poco sufrí en carne propia lo que es el mercado inmobiliario de Buenos Aires. Vos hablás con la gente, con los dueños, y todos te dicen esto impacta negativamente. Vos lees los informes y todos te dicen impacta negativamente. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que los que te dicen eso son, digamos, grupos de interés que pierden ante la nueva ley. Ahora, en equilibrio, ¿cuáles serán sus decisiones? No lo sé. Yo, por lo menos en lo que es mi metro cuadrado, les puedo decir que encontré muchos propietarios que en mayor o menor medida se adaptaron a las condiciones que dispone la ley. Yo creo que depende un poco de la situación de cada propietario. Estarán los que opten por correr el riesgo de alquilar por fuera de la ley, al mismo tiempo, y después también tendrás los que tengan la espalda financiera para decir, prefiero aguantármela sin alquilar el departamento y esperar a que cambie la normativa, no sé, con un cambio de gobierno, suponete. Y después tendrás los que tienen menor espalda, pensemos quizás en jubilados que tienen un ingreso adicional, que usan la propiedad para tener un ingreso adicional, que esos tienen menos margen y esos seguramente terminarán obedeciendo la lógica de la ley y bueno, pondrán en alquiler bajo las condiciones que indica la ley. Pues pensemos que son gente que no tiene margen para estar 1 o 2 meses sin poner su propiedad en alquiler, porque bueno, las expensas y demás terminan transformándote la propiedad en una mochila si no la tenés alquilada. Así que, a ver, yo a priori te digo, el impacto creo que yo lo segmentaría en esos 3 grupos, pero bueno, después en
agregado, la verdad no te sabría decir. Eso por ahí habría que esperar 1 o 2 años a ver qué dicen las variables del mercado inmobiliario. Pero bueno, acá abajo a la derecha tienen por ahí explicado en un esquema los mecanismos que yo les explicaba recién. Tenemos un crecimiento de la economía. La distribución del ingreso te va a implicar, te va a decir primero cuánto se va a rentas y cuánto se va a sueldos. A su vez, las rentas y los sueldos tienen distintas tasas de ahorro. La tasa de ahorro en el caso de la renta va a ser mayor, pues son ingresos, niveles de ingreso más altos, entonces necesitan destinar una menor proporción de ingreso al consumo. Al mismo tiempo, bueno, las rentas tienen mayor tasa de ahorro y al mismo tiempo se quedan con una mayor fracción del crecimiento. Entonces, por esos dos motivos vos vas a tener que la masa de ahorro generada por el sector rentístico va a ser mucho mayor a la generada por el sector de sueldos. A raíz de los desequilibrios macroeconómicos, de la historia argentina en términos de su sistema financiero y de la aversión al riesgo, esa masa de ahorro no se vuelca ni a activos financieros ni a inversión real. Se termina volcando a el mercado inmobiliario, demanda de construcción. Eso hace subir los precios y hace que la masa de ahorro de los asalariados, que también se benefician por el crecimiento económico, no sea suficiente para acceder a la propiedad, ya que está subido de precio en una quizás cuantía hasta mayor que la mejora de los ingresos. Que como decía, puede haber sido suficiente para mejorar tu casa, pero ya no para acceder a una nueva. Y bueno, como resultado terminamos teniendo bueno, después la aversión al riesgo de deterioro hace que ese inmueble no termine siendo alquilado, entonces eso nos termina configurando una situación de desequilibrio en el mercado de vivienda. Y bueno, la única construcción nueva que vas a tener va a ser la de proyectos inmobiliarios que esté exclusivamente guiado por esta disponibilidad de mayores ingresos, de mayores rentas. Este proceso que yo les describí, para poder verlo en un texto bien escrito y bien ordenado, hay un texto que yo les voy a subir, que es un paper que escribió Andrés Aciaín, graduado de la casa. Creo que el diagnóstico que él escribe, esta misma situación que yo les conté acá, él la describe para la ciudad de Rosario. Ahí se vio muy patentemente por el boom de la soja. Y bueno, él, acá la vamos a ver resumida, él la describe en un paper, ahí van a... yo la verdad que coincido con todo el diagnóstico que hace, ya después en las medidas que propone no estoy tan de acuerdo, yo creo que el problema de fondo sigue siendo macroeconómico y en la medida en que las masas de ahorro generadas por la actividad no puedan canalizarse hacia usos más productivos, este problema va a seguir persistiendo porque la gente genera su ingreso y quiere tener su masa de ahorro para el futuro. Además, tengamos en cuenta, chicos, que para alguien de clase media, alta o alta, el sistema jubilatorio no le garantiza ningún ingreso a futuro. Entonces, le garantiza, me refiero a un ingreso muy bajo y ciertamente la gente aspira a mantener su nivel de vida a lo largo de las décadas. Entonces, ciertamente también a eso, también la baja tasa de reposición del ingreso del sistema jubilatorio para los deciles más altos, también eso hace que haya que la gente derive ingresos hacia el mercado inmobiliario. Entonces, bueno, en el caso de Rosario, en este paper, un paper de 2016 que estudia lo sucedido entre 2003 y 2013, que es cuando se da el boom de la soja y en paralelo el boom inmobiliario. Cuando uno mira las cifras hacia 2015, primero que hay una sobreoferta bruta de inmuebles residenciales. Hay 434.000 viviendas y, por otro lado, eso es el catastro.
pero en el censo uno observa que hay 392.000 familias, o sea, te están sobrando más del 10%, o sea, hay un 10% más de viviendas que de hogares o de unidades familiares para ocuparlas. Pese a este exceso, tenés un déficit de vivienda. Tenés 50.000 familias que están demandando acceder a una vivienda y no lo están logrando. Y de esas 50.000, el 80% la buscan en una situación de emergencia. Básicamente porque son situaciones de hacinamiento. Entonces, tenés 42.000 inmuebles más que la cantidad de familias. Al mismo tiempo tenés 50.000 familias que están buscando nueva vivienda y un total de 80.000 viviendas deshabitadas. O sea, fíjense chicos, tenés el 20%, casi el 20% de las viviendas de las ciudades deshabitadas, cuando lo normal para una ciudad, cuando uno mira indicadores internacionales, lo normal para una ciudad, la fricción de mercado, es decir, las viviendas que están deshabitadas por un proceso de que por ahí se terminó un contrato de alquiler o que está en la búsqueda la búsqueda del matching entre oferta y demanda, normalmente suele ser el 10%. Bueno, en Rosario es el doble. Y esto ya te habla de un desequilibrio estructural. En paralelo con, a ver, pensemos 50.000 sobre 392.000 familias, y estás hablando de más o menos un 15% de déficit de vivienda, es un montonazo. Entonces, bueno, cuando uno mira qué sucede con los alquileres, bueno, en relación al ingreso, los alquileres en Rosario están muy altos. El 50% de las familias en Rosario, según su nivel de ingreso, no podría pagar un alquiler sin comprometer otros consumos. Pensemos, son el 50% de las familias rosarinas, el costo del alquiler está por encima del 30% de su ingreso. Después, bueno, lo otro que se observa también es un proceso también de deterioro en términos de la relación de la familia con el inmueble. Los alquileres han crecido más o menos en línea con los salarios y los precios. Los alquileres normalmente corren en un canal intermedio entre los salarios y precios. En los periodos de deterioro del salario real, los alquileres corren ligeramente por encima de los precios, con lo cual esto, bueno, se ha observado más que nada de 2013 en adelante una pauperización de los inquilinos, pero lo que sucede es que los precios de las viviendas no han ido en línea con los alquileres y mucho menos con los sueldos, sino que han ido más en línea con el dólar. Con lo cual hubo un proceso de lo que se llama la inquilinización. O sea, prácticamente se aumentó en un 50% la cantidad de gente que, la proporción de gente que pasaba de ser dueña de su inmueble a alquilar. Es decir, lo que se observó en Rosario es, por un lado, mayor proporción de inquilinos que de propietarios, y posteriormente también una pauperización del inquilino. ¿Cierto? Entonces, son dos canales del deterioro de la relación de los hogares con las unidades habitacionales. Y de la mano de esto estuvo el boom agropecuario. El boom agropecuario generó esta gran masa de rentas que derivó, que se volcó muy fuertemente al mercado inmobiliario en Rosario. Y fíjense este mapa de calor. Por un lado, el 50% de la construcción se concentró en la zona céntrica. Es decir, que no atendió las necesidades de vivienda de toda la ciudad, sino que se volcó a viviendas de gama media alta para arriba. O sea, piensen, la mitad del boom agropecuario en viviendas de gama media alta y alta, en la zona céntrica.
que a su vez, fíjense acá en el mapa, es la zona que concentra la mayor cantidad de viviendas vacías. Fíjense ustedes, este mapa de calor lo que les muestra es el porcentaje de viviendas habitadas sobre el total. La zona que se ve más blanca, bueno, ese es el centro de Rosario. Bueno, no sé los que han visitado Rosario, pero la zona céntrica, todo lo que está desde Avenida Pellegrini hacia el río, o sea, Avenida Pellegrini, el centro, y después la zona costera, que es un poco los ingresos más altos. En esa zona se han concentrado las construcciones de viviendas, y a la vez está la mayor proporción de viviendas vacías. Fíjense que, bueno, en algunos sectores, fíjense los sectores que están de amarillo más claro, ahí tenemos proporciones de viviendas vacías que de arriba del 35%. Arriba del 35% de viviendas deshabitadas. En una ciudad que tiene déficit de viviendas que mencionábamos, que es aproximadamente 15%. Así que bueno, un poco, yo creo que este mapa es una muestra muy clara de este desequilibrio en el mercado de vivienda de Rosario, resultado del boom agropecuario. Y bueno, como medidas posibles, bueno, acá el autor del paper menciona una planificación urbana en la cual uno obliga a destinar viviendas a determinados segmentos, es decir, si vos querés construir, fantástico, lo podés hacer, pero tenés que construir unidades habitacionales que tengan determinadas características, y esas características te fuerzan a ofrecerlas en alquileres normalmente a bajo precio. Esto podría funcionar hasta cierto punto porque, bueno, vos le decís al tipo que va a construir, vos le decís, bueno, mira, construí una vivienda que esté destinada a segmentos de ingreso medio o medio bajo. Entonces ahí el tipo que vas a construir te dice, no me interesa, no lo construyo, porque yo lo que quiero es algo de segmento medio alto para vendérselo a alguien también, alguien que lo pueda pagar en el futuro, o que le quede a mi hijo como herencia. O de lo contrario, lo va a construir sabiendo que eventualmente lo va a tener que vender a precio bajo, o lo va a tener que alquilar a una familia de ingreso medio. Pero bueno, nada de esto te garantiza que la construcción se vaya a hacer y después el departamento efectivamente no se vaya a alquilar o se vaya a ofrecer a un alquiler a un precio alto. Y después, bueno, otras medidas que se usan en otras capitales del mundo, como debe ser, bueno, poner impuestos al inmueble vacío, penalidades. Yo francamente no, son medidas en las cuales no creo, porque un poco nunca hay que olvidarse que el inmueble termina siendo, pensemos que el inmueble también termina siendo reserva de valor, no solamente de los grandes terratenientes ni nada por el estilo, también es la reserva de valor de muchas familias de clase media que quizás lo han podido heredar, de muchos jubilados que complementan su ingreso con un alquiler, de manera que, bueno, yo no, la verdad que no creo que sean, soluciones de fondo, porque, digamos, terminás también introduciendo, o sea, podés terminar castigando a sectores que cuentan con ese ingreso adicional porque no cuentan con otro y están muy lejos de ser grandes millonarios. El problema de fondo sigue siendo macroeconómico, el problema de fondo sigue siendo en que hay que encontrar instrumento, por un lado, una estabilidad macroeconómica que permita volcar mayores ahorros a instrumentos financieros más eficientes y que se canalicen hacia el sector productivo. Y bueno, y en paralelo también encontrar instrumentos que logren penetrar más fácilmente en los ahorristas.
Así que, pero bueno, después léanlo, este paper de Asiaín, yo lo voy a subir, me parece que está muy bueno para que vean este fenómeno que vimos al principio de todo, que es cómo la mejora del ingreso no se tradujo en una reducción del hacinamiento. Bueno, más o menos está entonces la idea de este proceso. Sí. Sí, profe, se fue entendiendo. Buenísimo. Profe, consulta. Sí. En el paper, ¿se tiene en cuenta, por ejemplo, las viviendas que estén deshabitadas pero que se utilicen con algún motivo profesional? Sí, porque el paper lo que toma es vivienda con destino residencial. Yo también, está bueno el punto, porque yo también al principio desconfié y después miré bien, y el paper lo que toma es inmuebles de uso residencial. Desde ya que los inmuebles de uso comercial no hay que tenerlos en cuenta. Perfecto. Bueno, avanzando con lo que es educación, bueno, en lo que acá por un lado, bueno, como les decía, miramos la población con instrucción, el porcentaje de población que no completó la instrucción primaria. Bueno, nuevamente, esto es un paisaje muy similar al que veíamos con el tema de la salud. Hubo un progreso muy importante de la mano de la mejora del ingreso. También, bueno, desde el punto de vista de la acción del Estado, hubo un aumento del financiamiento para las provincias que estaban deficitarias. Pero bueno, al mismo tiempo vemos que estas mejoras no logran impactar en aquellos lugares geográficos con mayor distancia a los centros urbanos, porque bueno, son lugares con menor acceso a la infraestructura educativa. Se replica básicamente lo que veíamos en términos de la salud. Incluso acá en la región pampeano-patagónica, fíjense, en el límite entre Mendoza y La Pampa, bueno, esos son lugares de La Pampa que son bastante inhóspitos. Lo mismo acá en el sur de Río Negro, eso es lo que se denomina la línea sur. Son lugares muy pobremente comunicados, incluso la atención médica hace un esfuerzo muy, muy grande por llegar a esos lugares, toda la zona de lo que es Pilcanilleu, por ejemplo, que son comunidades rurales muy aisladas. De hecho, el servicio médico ahí es un médico que sale de Bariloche y va en camión y caballo a visitar esos lugares una vez por semana. Para que se den una idea de lo aislado que están esos lugares, si bien parecen cercanos a las comarcas andinas, no, son lugares con dificultades para la llegada de bienes y servicios públicos. En cuanto a la población con instrucción universitaria, el patrón es similar, aunque acá se ve, bueno, se ve una mejora notoria en el sentido de que a diferencia del 2001, para 2010 ya no existía ningún departamento de la Argentina que no contara con al menos un profesional universitario. De hecho, las escalas entre los dos mapas no son diferentes porque los que están pintados de rojo ya ninguno tiene el valor en 0. Algunos cuentan con un valor de hasta 0,21. Significa que acá todos los departamentos de la Argentina ya para 2010 contaban con al menos un profesional universitario. Nada, se nota de todas maneras en algunos lugares del norte se nota una fragmentación educativa con departamentos que, bueno, por un lado, las cabeceras provinciales, ciudades urbanas con alta participación de graduados universitarios y, digamos, después departamentos adyacentes con altas tasas de gente sin instrucción primaria, ¿no es cierto? Entonces, se nota una fuerte fragmentación educativa en ese sentido. Al mismo tiempo también facilitó
facilitó la existencia de profesionales universitarios en localidades más distantes o más periféricas, con la creación de universidades en el interior, excepto en el interior del noroeste no se verifica tanto esto, pero sí en el interior del resto del país. Y bueno, también la aparición de las carreras a distancias, y al mismo también la movilidad social de la mano del aumento de los ingresos. Hay varios sectores, y esto se observa más que nada en el conurbano bonaerense. Fíjense ustedes, los cambios en el conurbano bonaerense son notorios. La aparición de toda una primera generación de graduados universitarios, de la mano no solamente de la mejora del ingreso, sino también la gran cantidad de universidades que se fundaron en provincia de Buenos Aires. Y además es muy interesante que son universidades que muchas ofrecen carreras que no ofrecen las carreras tradicionales, sino que acá creo que esto me parece que sí es digno de mencionar, me parece bastante meritorio, era haber fundado universidades especializadas en los tejidos industriales de los respectivos partidos. Hay muchas universidades que ofrecen muchas carreras que están, por ejemplo, si ustedes miran, por ejemplo, la Universidad de Lanús, por ejemplo, que ofrece carreras muy especializadas en lo que son las industrias instaladas en esos sectores, y no por ahí tan exclusivamente enfocadas en ofrecer carreras, no sé, licenciaturas en economía o en derecho o contador, sino, bueno, por ahí licenciaturas o tecnicaturas especializadas en los tejidos industriales de esos lugares. Bueno, con eso terminamos lo que es la dimensión social. Ahora pasamos a la dimensión ambiental. Lo que es el uso de plaguicidas está más que nada concentrado en aquellos lugares que tienen producciones económicas que son intensivas en el uso de plaguicidas. Las principales son el algodón, por eso observamos acá una zona en rojo en el Chaco. Después, bueno, lo que es maíz, que lo vemos acá en Córdoba. Después lo que es soja, acá el sur de Santa Fe. Y bueno, también el cultivo de papa, que eso se observa en zonas, por ahí en ciertas zonas del interior de provincia de Buenos Aires, y también en algunos cinturones hortícolas, de grandes ciudades de La Pampa, y también, bueno, obviamente en la zona en la zona de Tucumán. Después, en cuanto a localidades con externalidades negativas, acá me faltó agregar en el mapa las centrales nucleares, pero bueno, acá correspondería también hacer algún puntito rojo en Córdoba, en la zona de Embalse, y también acá en la zona de Zárate, donde están las centrales nucleares. Pero bueno, después cuando vean el libro sobre geografía y calidad de vida, eso lo van a ver. Bueno, y más que nada las externalidades negativas acá se vinculan con, bueno, la existencia de puertos, polos petroquímicos. Fíjense, bueno, acá tenemos Bahía Blanca en rojo, yacimientos petroleros, acá toda la zona del norte de Neuquén y sur de Mendoza, las grandes estaciones transformadoras, después todo lo que es la infraestructura industrial, y lo que son todo lo que es la operación de granos, que bueno, ahí eso un poco nos refleja toda la zona de Rosario con su corredor industrial de San Lorenzo. Después, bueno, acá en Chubut tenemos yacimientos petroleros. Sí. Una consulta. ¿No faltaría minería ahí en el índice? ¿O está incluido también en el mapa? A ver, la minería estaba incluida, pero a mí la verdad que no me pareció correcto. A ver, lo que hace ahí simplemente es decir cuál es el porcentaje de la minería en el PBI. Y a mí la verdad que no me parece un indicador correcto. En todo caso, uno lo que tendría que observar es, mira, ahí el libro lo que les muestra es el porcentaje de la minería en el PBG de la provincia. Eso a mí no me dice mucho.
En realidad lo que se tendría que ver es por departamento algún indicador de la actividad de la minería en relación a la superficie, por ejemplo, del departamento. Porque la minería tiene un efecto contaminante que es muy local. Entonces, yo no lo mostré porque no me pareció que el índice fuera bueno. Además, estaba mezclado con la actividad industrial. Entonces, nada, qué sé yo, por ejemplo, mezclar industrias textiles con la contaminación. O sea, un taller textil se te iba a mezclar con la minería por la contaminación y te iba a dar cualquier cosa. De hecho, yo cuando miré los indicadores de minería, por ejemplo, en San Juan no había, en San Juan el indicador daba muy bajo. ¿Por qué? Porque los indicadores más altos, al estar mezclados con la industria manufacturera, te terminaban dando en provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que vos decís es verdad, la minería es muy importante tener en cuenta, pero yo la verdad que acá no lo mostré porque la forma, el enfoque que le daba el paper a mí no me parecía el correcto. Después vamos a ver un poco más específico lo que es sector minero y ahí sí vas a poder ver bien dónde se localiza la actividad minera y su cadena de valor y eventualmente, seguramente alguna cuestión ambiental ahí vamos a ver. Después, bueno, lo que es delitos, bueno, estos son datos de 2008 y bueno, acá de lo que es delito, yo simplemente lo que quiero que vean es que contrariamente a lo que uno cree, las tasas de delito no están vinculadas a la densidad poblacional o no están tan geográficamente correlacionadas. O sea, a excepción de la capital federal, que la verdad me sorprende ver la capital federal con una tasa de delitos mayor a la de ciertos partidos del conurbano, pero bueno, eso está interesante porque obedece a la percepción que uno tiene del delito y no a lo que muestran las cifras. A ver, como tasas de delito alto estamos viendo Mendoza, que Mendoza está toda de rojo porque no hay estadísticas a nivel de departamento, entonces los autores simplemente toman una tasa a nivel de toda la población. Me sorprende también ver el norte de Neuquén, provincia de Santa Cruz, evidentemente. Acá lo que aparenta ver es algún tipo de... Habría que ver si no hay algún tipo de vinculación entre el delito y la actividad petrolera. Esto me llama la atención, pero habría que ver si no hay algún tipo de vinculación. Y después sí, lo que tiene alguna explicación concreta es ahí algunas zonas de Santa Fe y del norte del país, que por ahí son zonas con altos niveles de pobreza. Habría que ver ahí, bueno, está toda esta cuestión de, bueno, si uno no está estigmatizando al hacer este tipo de análisis, pero bueno, normalmente siempre se suele estudiar algún tipo de correlación entre tasas de hechos delictivos y marginalidad social. Pero bueno, la verdad, chicos, este mapa no nos dice mucho, sino simplemente si lo único que se tienen que llevar de acá es que la tasa de criminalidad no está necesariamente correlacionada con la densidad poblacional. Y esto viene a cuento de lo que yo les mencionaba al principio de la clase, de que, bueno, uno percibe los delitos de acuerdo a la cantidad de delitos por unidad geográfica, ¿cierto? ¿Cuántos delitos se cometieron por día en la ciudad de Rosario, en el partido de La Matanza, en la ciudad de Buenos Aires? Pero cuando uno percibe estas noticias, uno no está contando esos delitos como uno no saca la cuenta de, bueno, ¿y esto cuánto me representa en relación a la población? De hecho, bueno, en Rosario los delitos se miden por día, no cada 100.000 habitantes. Así que bueno, nada, esto es un poco para tener en cuenta también esta cuestión geográfica de la medición del delito. Zonas inundables. Bueno, acá el indicador lo que muestra es la proporción de hogares inundables sobre el total de hogares, es decir, cuántas familias viven en una zona inundable. Y acá se combinan, como yo les mencionaba al principio de la clase, cuestiones geográficas de las características del suelo de cada lugar con cuestiones sociales, que es
en dónde se puede instalar la gente según el ingreso que tiene. Y mientras mayor marginalidad y deterioro de la situación social, mayor va a ser el porcentaje de gente que se vea en la necesidad de instalarse en lugares que no son aptos porque son inundables. Entonces, bueno, los lugares que típicamente combinan estas situaciones, bueno, son algunos lugares del norte del país y también algunos lugares de la región pampeana. Entonces, tenemos el Chaco salteño, después, bueno, obviamente regiones de Corrientes, que Corrientes tiene una geografía hídrica con bastantes problemas de anegamiento. Tenemos, bueno, también obviamente vamos a tener en el norte, vamos a tener problemas en los valles fluviales. Después, bueno, más en el noreste, además de estas regiones de Corrientes, regiones que sean linderas con Paraná, y también en la provincia de Santa Fe. Bueno, recordemos, Santa Fe estuvo muy expuesta a hubo una grandísima inundación en el año 2001. Después, bueno, en el oeste de Formosa también, bueno, ahí tenemos regiones, ahí tenemos lo que es la cuenca del Bermejo y del Pilcomayo. Después hay una zona que se denomina la Pampa deprimida, que bueno, son sur de Córdoba y norte de la Pampa, son terrenos deprimidos con cierto caudal en los ríos y eso los expone a inundaciones. Bueno, en la región chaqueña también tenemos lo que se denomina los bajos submeridionales, que es el norte de la provincia de Santa Fe y el sur de Chaco, que también son áreas deprimidas y son regiones que se inundan también por el régimen de lluvias. Si bien por un lado son regiones que son mayormente secas, el clima seco hace que haya poca vegetación, y por otro lado el régimen de lluvias es muy irregular. Es decir, llueve poco a lo largo del año. O sea, si vos sumás los milímetros que llueve a lo largo del año, son pocos, pero lo poco que llueve se concentra en grandes tormentas en unos pocos días a lo largo del año. De manera que, bueno, por un lado, poca humedad en general hace que haya poca vegetación y encima después, cuando llueve, el terreno se inunda, erosionando el terreno y agravando cada vez más el problema, porque un terreno sin vegetación erosionado es un terreno sin agarre y se inunda más fácilmente. Y bueno, esto a su vez también tiene sus orígenes en la deforestación, que bueno, la deforestación también hace que el terreno se erosione más fácilmente. Y bueno, y después también por último tenemos los ejemplos ya más acá en la cercanía de Buenos Aires, bueno, en el Tigre y en la cuenca del río Matanza, los partidos de Loma de Zamora, Presidente Perón, también el partido de José Cepaz. Bueno, pero acá corresponde más que nada a situaciones, digamos, más de tipo social. Hay terrenos que no eran aptos y a su vez una gran población con dificultades de ingreso que, bueno, terminan instalando viviendas precarias en estas zonas inundables, en donde, bueno, la misma planificación urbana va a determinar que no se tiene que instalar ahí, pero bueno, los terrenos terminan siendo finalmente ocupados. Bueno, después lo que es asentamientos precarios, acá esto se mide como la incidencia de hogares en villas de emergencia. Esto típicamente se va a observar en los cordones urbanos de las grandes ciudades, ¿cierto? Bueno, vamos a tener el conurbano, Rosario y las capitales provinciales. Algunas ciudades intermedias más que nada las ciudades industriales del sur de Entre Ríos y sur de Santa Fe y norte de provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que supo ser un gran cordón industrial y que después sufrió un proceso de desindustrialización. Y a su vez, bueno, todas las ciudades que recibieron la migración rural. En algunos lugares como San Luis, por la política de vivienda y también por algunas cuestiones que hacen a la división geográfica de
de cómo están asignados administrativamente los partidos, que un poco distorsionan los índices, pero bueno, esos factores se combinan en mostrar bajos índices de incidencia de hogares en villas de emergencia. Y bueno, y en la Patagonia hay muy poca incidencia de asentamientos precarios porque la hostilidad del clima no invita a que se instalen ahí los hogares. De hecho, bueno, si ustedes recorriendo incluso la periferia urbana de las capitales patagónicas, ustedes observan que los hogares precarios tienen condiciones edilicias bastante superiores a la de los asentamientos precarios de las capitales de zonas templadas. De hecho, digamos, los asentamientos precarios en la Patagonia no bajan de ser una vivienda de material con un techo, bueno, cosas que, bueno, si vos mirás los asentamientos precarios, por ejemplo, en la periferia de Rosario, son directamente, cabinas de chapa son mucho más precarias, no hay construcción de material, así que bueno, un poco es la exigencia climática lleva un poco a una autoselección, también al ser lugares más distantes y más hostiles reciben mucha menos migración rural. Normalmente la migración que recibe la Patagonia es de familias que ya tienen algún tipo de perspectiva laboral, lo cual también hace que el nivel de ingreso de los migrantes sea más alto y permita una construcción de mayor calidad. Esto es interesante que lo vean para que vean también cómo la geografía climática, a través de diferencias en el ingreso disponible y de la autoselección de los migrantes, tanto el clima como la distancia te terminan impactando en la incidencia de los asentamientos precarios. Y bueno, vinculado a lo que yo mencionaba recién, acá vemos un poco un mapa climático. Bueno, las zonas más en rojo tienen condiciones más, un poco más severas, en el caso del sur por el extremo clima frío, en el caso del norte por el calor y por la humedad. Y bueno, obviamente desde el punto de vista climático, las zonas del país que más invitan a la instalación van a ser obviamente la región la región pampeana central, y también los valles del noroeste. Esto mirándolo más que nada en términos de temperaturas extremas, ¿no es cierto? Tanto máximos como mínimos, y bueno, y también la humedad. Y creo que también debe haber algo de la incidencia de eventos climáticos extremos. Bueno, después acá un poco para ver con qué recursos turísticos y recreativos naturales cuenta el país, un poco ver cómo están distribuidos. Bueno, en cuanto a playas, bueno, obviamente están distribuidas a lo largo de toda la costa, aunque si uno tiene en cuenta que su calidad en términos de utilización turística, obviamente, mientras más al norte, vamos a ver las demás provincias de Buenos Aires están en colores más verdes porque, bueno, cuentan con un clima más apto para el uso de la playa, permiten una mayor cantidad de actividades. Pensemos que en la Patagonia las playas apenas pueden cumplir una función, si se quiere, una función paisajística, o permiten algunas actividades de navegación, pero no permiten el uso masivo de la playa como digamos, lugar como balneario. Y bueno, también tiene un poco en cuenta el hacinamiento, por eso algunos partidos de la costa están de amarillo, porque reciben una gran afluencia de turistas. ¿Qué tan accesibles son para la población local?
Y bueno, después con qué instalaciones cuentan y bueno, el clima, la calidad del agua, la disponibilidad de sombra es tenida en cuenta en la elaboración del índice. Y bueno, después en lo que hace a balnearios en general, vemos que un poco lo que es la disponibilidad de ríos, bueno, permite que en el interior del país haya una disponibilidad de balnearios. Vemos que especialmente en el interior de la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Y también muchos en la Mesopotamia. En los ríos Paraná y Uruguay se explota mucho el río con fines recreativos y turísticos, y en esos casos está muy pintado de verde porque son recursos que son muy accesibles para la población local. Y básicamente el poblador local no compite tanto con el turista. A ver, pensemos que en los partidos de la costa, el poblador local en el uso del espacio compite muy masivamente con el turista, mientras que, bueno, por ejemplo, en toda la costa del Paraná, el río es mayormente de uso del poblador local, de manera que, bueno, en estos indicadores eso está también tenido en cuenta al momento de medir la calidad del recurso natural. Bueno, después, más afines totalmente turísticos, bueno, acá en el mapa tenemos la disponibilidad de centros termales y a la izquierda, de deportes invernales en la derecha. Bueno, sobre esto obviamente está muy determinado por la infraestructura, porque tanto las termas como un centro de esquí, vos no lo podés aprovechar si no contás con infraestructura. Y después, bueno, ya queda muy poquitito, ya terminamos. Lo que es el relieve, acá nuevamente nos referimos al relieve que genera posibilidades recreativas o turísticas, ¿no es cierto? La existencia de montañas, de colinas, cañadones y otro tipo de formas geográficas. Y bueno, que cuenten con posibilidades deportivas o recreativas, que bueno, en esto depende no solamente de la geografía, sino también la acción del hombre para permitir que ocurran esas actividades. Qué tan accesibles son los lugares, la diversidad de flora y fauna. Y bueno, acá vemos que todo el este del país, ¿no es cierto? Hay sierras, cordilleras, precordilleras, los glaciares de la Patagonia. Bueno, todo eso configura relieves que permiten actividades, no sé, como el trekking, por ejemplo, la pesca. Así que bueno, son posibilidades de actividades económicas y de disponibilidad de calidad de vida para la población local que, bueno, que el paisaje natural ofrece en el país. Bueno, en cuanto a espejos y cursos de agua, esto está determinado más que nada por la naturaleza. Vemos una fuerte concentración en lo que es la cuenca del río Colorado en la Patagonia, y después obviamente todo lo que es la zona de la Mesopotamia, que es la zona con mayor cantidad de recursos hídricos, y por el contrario, una gran escasez en lo que es el norte y noroeste del país, que bueno, obviamente son las zonas más áridas, al mismo tiempo que todo el centro de la Patagonia. En el caso de provincia de Buenos Aires, y especialmente el conurbano bonaerense, o todo el área metropolitana de Buenos Aires, acá la poca disponibilidad se debe a la contaminación que, bueno, que no permite un aprovechamiento recreativo de los recursos hídricos, digamos. Creo que recién en Ensenada uno tiene una playa y yo no sé si uno se metería no sé si la gente se mete a bañarse en Ensenada. Recién hay que ir hasta por ahí, hasta ya recién en, ¿cómo se llama? En Chapadmalal, ya estamos hablando de 200, 300 kilómetros al sur. Parques y espacios verdes, bueno, acá depende un poco de la disponibilidad de bosques y selvas que sean accesibles y con instalaciones. Sí, me llama la atención, pensé que en la Patagonia iba a ser más abundante. Bueno,
la verdad que creo solamente ahí en la zona de Bariloche. Este mapa tendría que revisarlo porque la verdad que las comarcas del oeste de Chubut me resulta raro que no estén marcadas con disponibilidad de bosques y selvas. Bueno, y después tenemos los recursos socialmente construidos. Acá tendría que ver si pegué bien el mapa porque también me resulta raro. Bueno, más que nada lo que es estética y patrimonio urbano se debería concentrar en torno a las grandes ciudades. Bueno, a medida que uno se aleja de las grandes ciudades, bueno, incluso a medida que uno se aleja de los centros. A ver, acá en recursos socialmente construidos uno tiene en cuenta la estética de las ciudades, el patrimonio urbano, la existencia de centros culturales y deportivos y comerciales, y bueno, la infraestructura y el cuidado y el estado de conservación de las áreas circundantes. Hay muchas localidades, sobre todo en las regiones del interior, que bueno, tienen que carecen de elementos culturales. En el NOA por un lado tenemos los cascos históricos de las grandes ciudades y los pueblos andinos. Por eso es que en el oeste, del noroeste vemos muy pintado de verde, porque tenemos, bueno, todos estos lugares, pueblos históricos, ¿no es cierto?, estos que tienen gran afluencia turística. Pero en la periferia de las grandes ciudades del NOA y en los pueblos del llano, ahí ya dejamos de tener cierta riqueza cultural. Y bueno, después lo que es el acceso a centros comerciales y culturales lo vemos principalmente en las grandes ciudades porque bueno, esto son por ahí bienes que surgen cuando vos tenés una suficiente aglomeración. Y bueno, después, por último, también tenemos que, bueno, en la Patagonia lo vemos solamente en las capitales. Pero bueno, en definitiva, la lección que quiero que se lleven es que para lo que es recursos socialmente construidos, al tratarse de bienes públicos y con economía de escala, tanto la aglomeración como la disponibilidad de recursos y el clima van a ser determinantes en su existencia. Y bueno, después ya pasamos al análisis por región, que lo vamos a dejar para la clase que viene. Bueno, yo acá me pasé 5 minutos, les pido disculpas. Y bueno, cualquier duda, como ya saben, yo siempre estoy disponible por mail o me piden una call, hacemos una llamada. Y bueno, nada, la clase que viene vamos a cerrar este capítulo de lo que es lo que es calidad de vida en Argentina. Y bueno, como les reiteraba, de esto llévense los principales patrones, digamos, en donde a grandes rasgos, por qué en ciertas áreas observamos valores muy por encima o muy por debajo del promedio nacional. Y bueno, y la explicación en algunos cambios que se observaron entre el 2001 y el 2010, y bueno, y también un poco los criterios de medición. Y bueno, cuando lean el paper, tengan en cuenta estas cosas que yo le dije, algunos análisis que hace el paper, no le den mucha bola, céntrense más que nada en complementar las explicaciones de los que yo les hablé acá en las slides. No se pierdan en muchos detalles que tiene el paper, ni por ahí, ni en cuestiones muy puntuales, ni en los nombres de ciertos departamentos, sino digamos, en las grandes líneas que yo les estuve explicando hoy. Así que bueno, esto es todo por hoy y bueno, nos vemos el próximo miércoles, chicos. Buenísimo, profe, gracias. Perfecto, profe. Buena semana. Saludos. Gracias.
Bueno, que tengan buena semana. Gracias, profe. Buen fin de. Buen fin de. Adiós. Bueno, acá gracias Bianca por encontrar la noticia para que vean que no les estaba batiendo fruta.